en estas primeras jornadas de memoria histórica, pues quiere situar a este pueblo en este mapa de la memoria que poco a poco pues, estamos realizando en todo el Estado. Queremos también ofrecer un lugar de encuentro para asociaciones y personas que individualmente quieran trabajar para un mayor conocimiento de la memoria histórica y democrática y así contribuir a la divulgación entre todos los leganenses de los hechos históricos y el análisis y reflexión que requiere de la época de la guerra civil y la posguerra. En primer lugar quería presentar a Mirta Núñez Díaz Balart, que tengo a mi derecha, profesora del Departamento de Historia de la Comunicación Social de la Universidad Complutense de Madrid. Ella ha tenido dos líneas en su trabajo de investigación. El primero de ellos se desarrolló en el periodismo en la época republicana, publicando en el año 87 un libro sobre Javier Bueno, un periodista comprometido con la revolución, editorial Fundación Banco Exterior. El año 92 publicó ya su tesis doctoral, que la realizó sobre la prensa de la guerra en la zona republicana durante la Guerra Civil Española, 36-39, y desde prácticamente a partir de ese momento desarrolló una labor de investigación importante, muy abundante y muy rica sobre la represión franquista. Ha colaborado con numerosos artículos en diferentes revistas, en Historia y Comunicación Social, Cuadernos Republicanos, Historia del Tiempo Presente, Entre Siglos, y colaborando en varios libros y como autora en algunos de ellos que quiero reseñar. Por ejemplo, en el año 99, junto a Antonio Rojas Fen, publica Consejo de Guerra, los fusilamientos en el Madrid de la posguerra 39-45, que consta de 3 volúmenes, ediciones de la Torre. En el año 2000 es autora del prólogo del libro Los esclavos de Franco, de Editorial Oberón, de Rafael Torres, que lleva ya varias ediciones. En el año 2003 publica Mujeres caídas, prostitutas legales y clandestinas en el franquismo, de Editorial Oberón. En el año 2004 publica también Los años del terror, estrategia de dominio y represión del general Franco, de Editorial Esfera de los Libros. En el año 2006 La disciplina de la conciencia, las brigadas internacionales, que edita en Flor del Viento. Y por último, el último trabajo como autora y coordinadora, La gran represión, los años de plomo del franquismo, junto a Francisco Espinosa y Manuel Álvaro, de Editorial de Flor del Viento. Y a mi izquierda también os quiero presentar a José Luis Sánchez del Pozo, catedrático de Geografía e Historia y profesor del Instituto de Educación Secundaria Bilingüe, ahora ya la Senda, que creo, no sé si me queda corregir, es la fusión de Carpe Diem y Clara Campoamor. Es autor de varios libros y artículos, entre ellos una figura clave del nuevo sindicalismo, Marcelino Camacho, Puntos para su estudio, de la revista España Nova, del año 98-2000. Otro artículo sobre Casi y Getafe, un ejemplo de desarrollo del nuevo movimiento obrero bajo el franquismo, entre el 63 y el 76, trabajo presentado en la UNED en el año 2000. 1936, Guerra y Revolución en Getafe, el bombardeo del 30 de octubre y las víctimas de la represión, editado en el Ayuntamiento de Getafe en el año 2006. Y un libro, un coautor junto a Francisco Sánchez Pérez y Julio Antonio García Alcalá, Resistencia política y conflictividad social en Getafe entre el año 39 y 76. También ha coordinado e impulsado diferentes trabajos desde la Cátedra de Historia de su instituto, antiguo Instituto Clara Campoamor, entre ellos en el curso 2007-2008, la más conocida y la que ha bajado fuera de Madrid, incluso que tengo constancia que ha ido por Albacete o por otros sitios, una exposición realizada por alumnos de cuarto de ESO y de primero de bachillerato del extinto Instituto Clara Campoamor, que se titulaba De la libertad al silencio, la mujer española entre el año 31 y 75, que consta de 66 murales y de 50 por 70 con fichas y documentación gráfica elaborados por los chavales. Y también, últimamente, además que me acaba de decir que ha recibido algunos premios, en el año 2010, junto a alumnos del Instituto Clara Campoamor, participa en la película de José Luis Peñafuente, Los caminos de la memoria, donde participan también Jorge Semprún, Marcos Ana, Emilio Silva, entre otros. Y sin más dilación, paso a la palabra a Mirta Díaz, que va a hablar sobre el titulado ¿Por qué no fue suficiente la victoria, la represión fascista en Madrid? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación del Ateneo Republicano de Leganés. ¿Me oye bien? Sí.
para estar aquí y a vosotros por dedicar un tiempo a esto, ¿no? A saberse aquí en este salón. Cuando estábamos preparando, bueno, pues cómo vamos a intervenir, habíamos hablado de aproximadamente media hora cada uno y luego el turno de preguntas. Y también, bueno, si hablaba algo de la guerra, aunque el enunciado, como le comentaba el compañero, el enunciado lo centraba en la represión franquista, y la represión franquista en Madrid pues corresponde a después de 1939, mientras que en otros territorios de España pues se inicia en el mismo casi de inmediato al 17-18 de julio de 1936. Con esto quiero señalar que la represión franquista hay que deslindarla por territorios, porque evidentemente en Castilla y León no hubo guerra civil, en Galicia no hubo guerra civil, en La Rioja no hubo guerra civil, en Navarra no hubo guerra civil. En una parte muy importante de España no hubo guerra civil porque hubo una ocupación inmediata o casi inmediata del poder por las fuerzas golpistas, eso que se empeñan en llamar el alzamiento y que a veces nos contamina el lenguaje, pero que en realidad pues corresponde simplemente a un golpe militar. Un golpe militar que se envuelve en una palabra con connotaciones menos negativas, ¿no? Luego, la represión franquista es parte, desde mi punto de vista, de una planificación premeditada para amilanar la población, para someter a la población y para reeducar a la población. Y por eso la victoria no fue suficiente para hacer desaparecer la represión. Es una interpretación de por qué no fue suficiente la victoria militar. Porque había que aplastar, porque había que amilanar, porque había que reeducar con métodos claramente nazis y claramente fascistas. En ese terreno, pues Madrid empieza a conocer esos métodos en el 39. Normalmente la fecha que se da es el 1 de abril de 1939, aunque realmente si uno va a Filmoteca Española, ya desde el 28 de marzo las tropas estaban empezando a entrar, tropas que son las llamadas tropas del Ejército de África, que son las que Francisco Franco comanda y que gracias al apoyo de Hitler logra llevar del Marruecos español a la península española. Este apoyo de Hitler a Franco fue muy rápido, fue casi inmediato, aproximadamente una semana después del golpe militar ya le proporciona los Henkel, los Messerschmitt, los Junker, que servirán luego para bombardear Madrid, entre otros lugares. Es decir, primero transportas las tropas que son tropas mercenarias, con prima de leva, que ahora también quieren recibir fondos por ser víctimas. Digo, sí, hombre, faltaría más. Y entonces esos aviones que sirven para el transporte de tropas van a ser artillados para bombardear, por ejemplo, toda esta zona, y van a llevar adelante un paso vertiginoso desde Cádiz hasta el entorno de Madrid y llegan a la altura de noviembre del 36, el famoso hecho glorioso para la República y una de sus victorias más milagrosas, por llamarlo de alguna manera, que es que logre, en las condiciones en que estaba la zona republicana, logre parar el avance de un ejército profesional como era el ejército de África. Es decir, que lo que se tenía enfrente era un ejército que había sido entrenado, un ejército que en muchos casos también había incluso desarrollado la guerra de Marruecos y en todo caso eran profesionales, con mercenarios como eran los marroquíes. ¿Y quién estaba al otro lado? Al otro lado estaba la población civil, que se lanza a defender la democracia, que se lanza a defender la república, pero que
carece de cualificación militar. Luego la situación era muy desigual. El golpe militar no logra su principal objetivo, que es tomar el poder, como todos los golpes militares, y lo que sí va a lograr es desencadenar la guerra. Esto lo han envuelto en propaganda durante 40 años y a mí me da la sensación que desenraizar la propaganda es más difícil en la vida que sacarle las raíces a determinadas plantas, o sea que una y otra vez vuelven a resurgir. Bueno, pues con la propaganda pasa esto, ¿no? De tal manera que a esta altura de noviembre de 1936 hay un cambio fundamental en la zona republicana. Hasta ese momento, el Estado en la zona republicana podemos decir que se había desmoronado. Podemos decir que el Estado carecía de facultades para imponer el orden. No había un ejército que mereciera tal nombre, sino lo que había son unas milicias, en muchos casos heroicas, pero milicias de civiles, con algunos militares leales, que además se tenía una cierta sospecha respecto a ellos, porque se temía que fueran leales geográficos, porque les había tocado aquí y tal. En estas circunstancias se forman milicias de oficios, milicias muy diversas, que son las que afrontan la defensa. En ese periodo muy breve, de julio a noviembre de 1936, es cuando hay mujeres en el frente. Pero a la altura ya de octubre del 36 se determina que las mujeres deben pasar a retaguardia, por distintas razones que no podemos entrar en ellas, es un tema interesante, pero se decide que las mujeres pasan a la retaguardia. En esas mismas fechas también se decide pasar o volver al ejército regular, con una nueva característica, ejército regular popular, para lograr enfrentar a esas tropas que han hecho 400 y pico kilómetros en un mes y medio. O sea, que la decisión de pasar de milicia a ejército popular regular es una decisión no ideológica, sino una decisión, diríamos, de contexto militar, puesto que en Madrid habían llegado las tropas, como bien se sabe, a Usera, y desde el Cerro Garavitas, de la Casa de Campo, se bombardeaba la ciudad. Bueno, pues esa defensa de Madrid, que podemos decir que es un milagro laico, es la que hace posible que sobreviva la República a pesar de todos los pesares. Y un último apunte, antes de pasar a otros aspectos, o dos últimos apuntes antes de pasar, que en ese periodo de desorden, que hemos hablado de que el Estado carece de facultades, es cuando coincide con hechos de represión irregular en zona republicana. Pero hay que resaltar que esos hechos siempre fueron públicamente, y ahí están las hemerotecas, fueron públicamente rechazados, denostados. Hay llamamientos en los periódicos a la población civil que dicen: no os toméis la justicia por vuestra mano, porque nos bombardeen, porque nos maten de hambre, no debéis tomaros la justicia por vuestra mano. Y de hecho, a la altura de diciembre de 1936 ha desaparecido en la mayor parte de la España republicana la represión irregular. Y quiero decir esto porque voy a acudir a algo tan común como estoy harta de una artimaña que todavía, artimaña propagandística, que nace de la transición, que es la equiparación de ambos bandos. No se debe equiparar, nunca tuvo igualdad la represión. La represión republicana que hay en zona republicana es de abajo arriba, es una represión sin control durante esos primeros, diríamos, como muchos 6 meses de guerra, y luego se logra controlar, y además se denuncia y se corrige, se denuncia públicamente y se logra corregir. Cosa que evidentemente no ocurre en el sector contendiente, ¿no? en los militares religiosos.